¿Sabías que hubo muchas actrices que fueron violadas por productores y que durante años lo mantuvieron encubierto? Sí, así como lo oyes, pero no te preocupes porque hoy sacaremos a la luz todos esos tristes casos de actrices y todos esos abusos que en aquella época nadie se atrevía a cuestionar. Comencemos. Meche Barba, conocida como la Dama del Fuego, conquistó la pantalla con su talento y su espíritu indomable. Sin embargo, detrás de esa figura imponente, se escondió una realidad mucho más cruel que lo que se veía frente a las cámaras. Desde sus primeros días en el cine de oro mexicano, enfrentó una de las formas más oscuras de abuso, perpetrado por quienes ostentaban el poder detrás del set. Un productor con gran influencia, famoso por sus métodos coercitivos, la llamó a una reunión privada bajo el pretexto de discutir detalles artísticos. Meche, confiada y entusiasmada por su carrera, acudió sin imaginar que ese encuentro cambiaría su vida. En una habitación cerrada, el ambiente se tornó tenso cuando el productor empezó a pedirle que demostrara más pasión, que interpretara escenas de manera más realista y que estuviera dispuesta a ciertos favores para asegurar su éxito. Ella intentó resistirse, pero las amenazas no tardaron en llegar. Le dejaron claro que si no accedía, su carrera sería destruida. El miedo se apoderó de ella cuando comprendió que nadie la protegería, que el silencio era la moneda de cambio en esa industria. La presión aumentó cuando el productor se volvió físico, empujándola contra una pared y diciéndole que las estrellas se hacen a base de sacrificios. La agresión fue un golpe a su dignidad y a su confianza. Meche Barba entendió que en ese mundo, su talento no era suficiente para salvarla de la voracidad de los hombres con poder. A partir de entonces, aprendió a vivir con ese peso, ocultando su sufrimiento para no perder lo que tanto había trabajado. Durante años, evitó denunciar, no solo por miedo, sino porque sabía que hacerlo significaría el fin de su carrera. Muchos la vieron cambiar, de una mujer llena de vida y fuego a alguien más reservada y cautelosa. Pero nadie se atrevió a preguntarle qué había detrás de ese cambio. Su historia es un reflejo cruel de cómo el abuso se ocultaba en la época dorada del cine mexicano, y cómo muchas estrellas pagaron un precio muy alto para brillar. Lilia Prado fue una de las actrices más encantadoras y prometedoras del cine de oro mexicano, famosa por su sonrisa radiante y su presencia magnética. Pero detrás de esa imagen dulce y amable, hubo una historia de abuso que pocas conocen y que permaneció oculta por años debido al miedo y la presión del sistema. Desde sus primeros pasos en la industria, Lilia fue blanco de un productor con fama de aprovecharse de las jóvenes actrices que recién llegaban. Este hombre tenía un método perverso. Usaba su poder para convocar a las actrices a reuniones privadas, asegurándoles que se trataba de oportunidades que definirían su carrera. Sin embargo, esas reuniones eran en realidad trampas para someterlas. En uno de esos encuentros, Lilia fue citada en el camerino del estudio bajo el pretexto de discutir una escena clave. Al llegar, se encontró sola con el productor, quien rápidamente comenzó a hacerle comentarios inapropiados sobre su cuerpo y su actitud sensual. Cuando ella intentó retirarse, él cerró la puerta y la obligó a quedarse. Le exigió que se desnudara para demostrar su compromiso y que aceptara ciertas pruebas que no tenían nada que ver con su papel. Lilia resistió, pero la presión era inmensa. El hombre le advirtió que, si se negaba, nunca más volvería a trabajar en la industria. Para él, la obediencia era la única vía para alcanzar el éxito. Ese abuso no fue solo físico, también fue emocional. La manipulaba para que creyera que sin su consentimiento no había futuro para ella. Durante meses, Lilia vivió con miedo, aceptando esas condiciones para mantener su carrera, pero el daño interno era profundo. Sus compañeros de set notaron su cambio, de ser una mujer alegre y confiada, pasó a alguien reservada, desconfiada y distante. Pero nadie preguntó ni intervino. Para el sistema, era más fácil mirar hacia otro lado. A pesar del silencio, la historia de Lilia Prado es un testimonio de cómo muchas actrices sobrevivieron al abuso sistemático de quienes manejaban el cine, pagando con su dignidad el precio de la fama. Silvia Pinal, una de las actrices más emblemáticas del cine mexicano, símbolo de elegancia, carácter y versatilidad, vivió uno de los episodios más oscuros de su carrera en la etapa en que aún buscaba su lugar en la industria. Detrás de los reflectores, hubo un momento en el que fue víctima de un abuso brutal, ocultado por años bajo la complicidad del silencio y el miedo. Cuando apenas comenzaba a abrirse paso, un productor de renombre, conocido por su arrogancia y poder sobre las jóvenes promesas, la citó para discutir su posible inclusión en una nueva película. La reunión, según le dijeron, sería breve y estrictamente profesional.
Ella, con la ilusión propia de quien busca una oportunidad, asistió al encuentro sin sospechar lo que se avecinaba. Al llegar, fue recibida con cordialidad forzada. El hombre no tardó en mostrar sus verdaderas intenciones. Cerró la puerta con seguro, se acercó demasiado y comenzó a hacerle comentarios sobre su cuerpo, diciéndole que tenía el perfil perfecto para una estrella, si sabía cómo ganarse el papel. Silvia intentó evadir el ambiente incómodo, pero él se adelantó y le dijo con voz firme que todas pasaban por ahí. Luego la empujó hacia un sofá. Ella se resistió, pidió salir, pero él insistió. No hubo testigos. No hubo nadie que la defendiera. En ese momento, no era la actriz respetada que luego todos conocerían. Era solo una joven vulnerable atrapada por un hombre que creía tener derecho sobre su cuerpo. El abuso fue directo, cruel y devastador. Después de ese día, Silvia no denunció. El miedo a ser vetada, a no volver a trabajar, a que nadie le creyera, la obligó a guardar silencio. Era parte de lo que llamaban el precio de la fama, una frase que muchas actrices escuchaban con resignación. Ella siguió adelante, construyó una carrera admirable, pero esa herida quedó para siempre. Lo más indignante es que ese productor siguió trabajando, acosando a otras jóvenes, protegido por un sistema donde los hombres mandaban y las mujeres callaban. Silvia Pinal, como tantas otras, cargó con ese secreto durante décadas. No porque quisiera, sino porque en ese entonces, hablar podía destruirlo todo. Ninón Sevilla, la reina indiscutible del cine de rumberas, deslumbraba con su energía, su sensualidad y su presencia hipnótica en pantalla. Pero mientras el público la admiraba, muy pocos sabían que tras esa imagen explosiva había una mujer herida por experiencias que nunca se atrevió a contar abiertamente. Uno de los episodios más oscuros de su vida ocurrió cuando aún luchaba por consolidarse en la industria, en una época en la que los productores tenían poder absoluto sobre los destinos de las actrices. Uno de esos productores, reconocido por su influencia y sus métodos agresivos, la citó para una supuesta audición privada. Ninón, con su actitud decidida, creyó que era una oportunidad legítima. Pero al llegar al lugar acordado, se encontró sola en una habitación con él. No había cámaras, ni libretos, ni asistentes. Solo él y su intención velada. Le pidió que realizara una escena de seducción, con movimientos corporales que no tenían nada que ver con la película. Al principio, Ninón creyó que era una prueba como cualquier otra, pero pronto notó el cambio en su tono de voz, la forma en que se acercaba, y cómo cerró la puerta con llave. El ambiente se volvió hostil. Él le exigió obedecer, la tomó del brazo y le susurró que, si no colaboraba, no trabajaría nunca más en el país. Ella trató de escapar, pero el hombre la sujetó con fuerza. Lo que ocurrió después fue un acto de violencia silenciada. Nadie la escuchó gritar. Nadie supo lo que pasó esa noche. Al día siguiente, recibió una llamada diciéndole que el papel era suyo, pero ya no importaba. Su cuerpo, su confianza, y parte de su espíritu habían sido invadidos. Con los años, siguió triunfando en la pantalla, pero ese episodio quedó enterrado en su memoria, sin justicia, sin reparación. Nunca lo denunció. En ese tiempo, hacerlo era suicidarse públicamente. Su único recurso fue seguir adelante, con la frente en alto y el dolor bien guardado. Ninón Sevilla fue una estrella, sí, pero también una sobreviviente de un sistema podrido que convirtió a muchas mujeres en trofeos de poder, donde el talento nunca fue suficiente para protegerlas. Rosita Quintana fue una de las grandes divas del cine de oro mexicano. Dueña de una voz profunda, un rostro inolvidable y una presencia que imponía respeto desde la primera escena. Pero más allá de su talento, Rosita fue víctima de una de las formas más crueles de abuso dentro de la industria, el chantaje disfrazado de oportunidad. Durante los primeros años de su carrera, cuando apenas empezaba a ser reconocida, fue convocada para una película dirigida por uno de los nombres más fuertes del momento. Todo parecía prometer un salto definitivo en su carrera, pero lo que encontró fue un infierno disfrazado de set de filmación. Aquel director, conocido por su estilo autoritario, comenzó a invadir sus límites con insinuaciones disfrazadas de dirección artística. Primero fueron toques inofensivos, luego propuestas íntimas durante las noches de rodaje, bajo la excusa de trabajar mejor las escenas. Cuando Rosita lo rechazó, la reacción fue inmediata. Él la encerró en una habitación del estudio y le dijo claramente, si no haces lo que te pido, hay muchas otras que lo harán por ti, y mejor. Ese día, el director la forzó contra su voluntad. La violencia no solo fue física. Fue un acto cargado de humillación y dominación,
un mensaje que ella entendió perfectamente: o callas, o desapareces. Después de lo ocurrido, Rosita quiso abandonar el rodaje. Pero los contratos estaban firmados, y el productor, amigo íntimo del director, la amenazó con hacerla pagar hasta el último centavo si incumplía. La única salida que le ofrecieron fue continuar, y fingir que nada había pasado. Rosita regresó al set como una sombra de sí misma. No volvió a sonreír fuera de cámara. Trabajaba en silencio, sin saludar, sin bromear. Algunos técnicos notaron que evitaba quedarse sola en cualquier espacio cerrado. Nadie preguntó por qué. Nadie dijo nada. El director siguió trabajando por años, intocable. Y Rosita, como muchas otras, prefirió guardar silencio. Sabía que su palabra no valía frente a la de un hombre poderoso. Y que, si hablaba, no solo perdería su carrera, también su dignidad sería pisoteada públicamente. Hoy su nombre se recuerda con respeto, pero detrás de cada aplauso hubo una verdad dolorosa que durante décadas fue enterrada. María Elena Márquez era una de esas actrices que, con solo aparecer en pantalla, lograba silenciar al público. Su belleza natural, su expresión serena y su voz suave hacían pensar que nada podía quebrarla. Pero detrás de esa imagen perfecta, se escondía un secreto tan oscuro como doloroso. En uno de sus primeros protagónicos, fue convocada por un reconocido productor para una cinta que prometía lanzarla a la fama internacional. El contrato era tentador, el guión parecía hecho a su medida y las condiciones eran inmejorables, hasta que comenzaron los ensayos privados. El productor, que también ejercía como director en ese proyecto, empezó a citarla a solas, bajo el pretexto de trabajar la conexión emocional con el personaje. En cada encuentro, sus preguntas se volvieron más íntimas, sus miradas más incómodas y sus acercamientos más invasivos. María Elena lo evitaba, respondía con evasivas, pero eso solo lo enfurecía más. Una noche, en la sala de edición del estudio, él la acorraló. Cerró la puerta con llave y le dijo sin rodeos: tu carrera depende de esto. Yo te hice, y yo puedo deshacerte. Ella intentó escapar, pero no hubo salida. La agresión fue directa, violenta, y terminó marcada por el silencio. Al día siguiente, la actriz pidió que la sacaran del proyecto. El equipo de producción se burló de ella. Dijeron que estaba siendo difícil, que era una estrella sin mérito, y que si se negaba a seguir, la incluirían en una lista negra. María Elena entendió que no solo había sido abusada, también estaba atrapada. Fue entonces cuando decidió callar. Terminó la película sin hablar más de lo necesario. Incluso posó para las fotografías promocionales al lado del hombre que la había lastimado. Nadie supo leer la incomodidad en sus ojos. Nadie quiso hacerlo. Con los años, el nombre del director siguió apareciendo en créditos importantes, mientras ella eligió retirarse gradualmente del medio. No por falta de talento, sino por falta de justicia. Su historia, como la de muchas otras, fue enterrada bajo la alfombra roja. Pero hoy, aunque sea tarde, merece ser contada. Miroslava Stern llegó al cine mexicano como una figura distinta. Su origen europeo, su acento delicado y su estilo reservado la volvieron un misterio seductor para los productores de la época. Pero esa diferencia que la hizo destacar también fue lo que muchos utilizaron para aprovecharse de su vulnerabilidad. Recién llegada al país, y aún sin dominar del todo el idioma, fue convocada por un cineasta influyente para una prueba de cámara. Ella aceptó ilusionada, pensando que por fin su sueño de actuar en el cine podía volverse realidad. Pero desde el primer momento, el ambiente fue extraño. No había más personal, no había cámaras encendidas. Solo él, el director, y una supuesta sesión privada para medir su expresión corporal. Durante esa reunión, el hombre comenzó a pedirle que se quitara la ropa para ver cómo reaccionaba su cuerpo ante las luces. Miroslava, confundida, preguntó si era necesario. Él respondió que todas las actrices importantes lo habían hecho, y que si no lo aceptaba, sería mejor que regresara a su país. Intimidada, sin contactos ni apoyo, y deseando no fracasar, accedió. Pero lo que comenzó como una prueba la llevó a una situación mucho más oscura. La agresión fue sutil al principio, toques disfrazados de dirección actoral, comentarios sobre su figura, exigencias de cercanía para lograr química. Pero en una ocasión, durante lo que él llamó un ensayo especial, cerró la puerta del estudio y la forzó. Ella no gritó. No podía. No entendía todo lo que ocurría, y tampoco tenía a quien acudir. Cuando logró salir, lo único que se llevó fue miedo, culpa y una falsa promesa de un papel que jamás llegó.
Durante mucho tiempo, la industria la pintó como una mujer difícil y con problemas personales. Incluso se intentó vincular su sufrimiento a cuestiones amorosas. Pero nunca se habló del abuso sistemático que sufrió por parte de quienes manejaban los hilos del cine nacional. Miroslava continuó actuando. Aprendió a guardar silencio, a mostrarse fuerte. Pero su dolor, ese que jamás verbalizó, terminó apagándola lentamente. Su historia, como la de muchas otras, no fue escrita en los guiones, pero sí quedó marcada para siempre en los pasillos de los estudios. Carmelita González fue una de las actrices más queridas de su generación, con un rostro dulce y una mirada transparente que conquistaron al público. Pero detrás de esa imagen se escondía una historia de abuso que jamás contó, marcada por el poder desmedido de ciertos productores. Al comenzar su carrera, un productor temido la invitó a su oficina para analizar posibles papeles. Ella acudió con la esperanza de avanzar, pero la reunión fue una trampa. El hombre le ofreció un trago, elogió su belleza y le pidió que se sentara más cerca para mostrar cómo se vería en una escena íntima. Carmelita intentó mantener la profesionalidad, pero él insistió, así es el negocio, todas han pasado por esto. Cuando intentó alejarse, el productor intentó besarla a la fuerza. Ella se apartó, asustada, pero él la amenazó con nunca volver a llamarla a castings importantes. La amenaza se cumplió. Durante meses, su nombre desapareció de las listas. No perdió interés, la estaban castigando por no ceder. Tiempo después, regresó gracias a otros contactos y su esfuerzo, pero jamás volvió a sentirse segura. Evitaba estar sola con ciertos hombres y mantenía distancia, interpretada erróneamente como arrogancia. Nunca habló de lo vivido. Prefirió el silencio antes que arriesgar su carrera. Ese episodio la marcó, y aunque se volvió un ícono, fue víctima silenciada de una industria que protegía a los poderosos sin importar a quién destruía. Alma Rosa Aguirre era joven, talentosa y prometía convertirse en una de las actrices más queridas de su generación. Pero en los pasillos de los estudios, ya era bien sabido que su crecimiento estaba condicionado por algo más que su habilidad actoral. Desde que fue contratada para una serie de producciones bajo la dirección de Miguel M. Delgado, los rumores comenzaron a correr. No pasaron muchas semanas antes de que el trato cordial del director se transformara en exigencias privadas disfrazadas de ensayo actoral. Delgado la citaba a camerinos cerrados con la excusa de trabajar escenas emocionalmente intensas que, curiosamente, no aparecían en el guión final. Ahí le pedía que se desnudara para lograr naturalidad y ver cómo luciría bajo diferentes luces. Cuando Alma se rehusaba, él reaccionaba con sarcasmo y amenazas veladas. Si no te atreves a mostrar todo, ¿cómo vas a ser una verdadera actriz?, le decía con voz baja pero firme, mientras trancaba la puerta del camerino. Los días se hicieron largos. Alma vivía con ansiedad constante, sabiendo que cada jornada de rodaje venía con la presión de volver a esos encuentros disfrazados de dirección artística. En una ocasión, la producción fue retrasada porque ella no accedió a una petición del director, lo que provocó que fuera señalada por los demás como problemática. Un maquillista de la producción recordó años después una frase que ella murmuró mientras le aplicaban polvo frente al espejo. Este personaje me lo cobró caro, y no en dinero. El miedo a perder su lugar, el silencio del equipo y la influencia del director la dejaron atrapada en un ciclo que no pudo romper durante años. Nadie habló. Nadie la defendió. Y aunque jamás lo denunció públicamente, su mirada ya no era la misma cuando se paraba frente a una cámara. Rosita Arenas deslumbraba con su presencia. Tenía ese equilibrio raro entre belleza, carácter y una habilidad actoral que la hacía destacar desde sus primeras apariciones. Pero ni su talento, ni su disciplina, ni su prestigio familiar pudieron blindarla del abuso que se escondía tras las paredes de los estudios cinematográficos. Durante la filmación de una cinta bajo la dirección de José Díaz Morales, todo comenzó con elogios que cruzaban la línea entre lo profesional y lo personal. Pronto, esas palabras de admiración se convirtieron en invitaciones forzadas a su oficina cuando ya no quedaba nadie en el set. El pretexto era siempre el mismo, pulir detalles artísticos. Pero ahí no se hablaba de actuación. Lo que se imponía en ese espacio era el silencio, el miedo y el abuso. Díaz Morales manipulaba la situación con sutileza perversa. Se presentaba como mentor, como quien ofrecía oportunidades a cambio de una entrega completa. Le decía que tenía potencial para convertirse en una leyenda, pero que el talento no bastaba. Cuando Rosita se atrevió a resistirse, vinieron las represalias.
Empezó a notar cómo desaparecían escenas donde ella brillaba. Cambiaban el guión sin avisarle, reduciendo su participación a simples transiciones. Incluso llegó a escuchar rumores falsos sobre su comportamiento, que eran sembrados por el propio director para justificar los recortes. Un técnico de sonido, que trabajó de cerca durante ese rodaje, recordó años después cómo la vio cambiar. Según él, en cuestión de semanas, Rosita pasó de sonreír en cada descanso a caminar mirando el piso, sin hablar con nadie. Rosita era luz, y en pocas semanas, se apagó, dijo. Ella nunca presentó una denuncia. En aquel entonces, enfrentarse al sistema era condenarse al exilio profesional. Sabía que no estaba simplemente sola, estaba rodeada de cómplices silenciosos, de compañeros que miraban a otro lado, y de productores que veían esos abusos como parte normal del oficio. Lo que vivió marcó un antes y un después en su carrera. Y aunque continuó trabajando, su confianza quedó quebrada. Nadie volvió a preguntarse por qué, pero su brillo ya no era el mismo. María Félix, la doña, fue mucho más que una estrella del cine mexicano. Su mirada firme, su voz segura y su forma de caminar impusieron respeto dentro y fuera del set. Pero ni siquiera ella estuvo a salvo del abuso que, en aquella época, se escondía detrás del glamour del cine. Antes de ser ícono, cuando apenas daba sus primeros pasos en la industria, fue víctima de una agresión que nunca contó públicamente, pero que marcó su relación con el medio para siempre. Cuando aún era una joven inexperta que recién comenzaba a ser descubierta por los cazatalentos, fue contactada por un productor que prometía convertirla en protagonista de su próximo gran proyecto. La reunión fue arreglada en una oficina privada dentro de un estudio, supuestamente para hablar del guión y definir el personaje. María asistió sola, sin sospechar que aquel encuentro no tenía nada de profesional. Apenas cerró la puerta, el productor cambió de tono. Se acercó con una sonrisa incómoda, elogió su belleza y dejó claro que, si quería llegar lejos, debía entender cómo funcionaban las cosas. María intentó mantenerse firme, pero el hombre avanzó con violencia. La sujetó por el brazo y le susurró al oído que todas empezaban así, y que si no aceptaba, alguien más lo haría encantada. Ella forcejeó, lo empujó y logró zafarse antes de que el ataque pasara a mayores, pero lo que vivió ese día fue un intento claro de sometimiento, un mensaje directo de lo que los hombres de poder creían merecer. Salió del lugar sin mirar atrás, humillada, furiosa, pero también decidida a nunca dejarse controlar. Aquel episodio la marcó profundamente. Desde entonces, construyó una personalidad impenetrable, no solo como escudo, sino como respuesta al sistema que trató de doblarla. Aunque nunca habló de esa experiencia en público, dejó entrever más de una vez su desprecio por ciertos hombres del medio, su odio a la sumisión y su decisión de nunca ser una mujer obediente. María Félix sobrevivió a ese intento de abuso, pero no lo olvidó. Aprendió desde muy temprano que en el mundo del cine, el talento no bastaba, había que enfrentarse a los monstruos que se escondían tras la máscara del prestigio. Y ese fue el verdadero origen de su leyenda. Leticia Palma fue una actriz prometedora del cine de oro mexicano, reconocida por su belleza y talento. Pero su carrera se vio marcada por un abuso que la silenció por años. Cuando empezaba a destacar, un poderoso productor la citó en privado prometiéndole oportunidades importantes. Lo que encontró fue un espacio cerrado, sin cámaras, donde le exigió demostrar su disposición a cambio de papeles. Ella intentó resistirse, pero el productor la amenazó con destruir su carrera si no accedía. En una ocasión, la obligó a quedarse sola con él en un camerino y abusó de su cuerpo y confianza. Sin apoyo, la presión para que callara fue brutal. Tras ese episodio, su carrera cayó. Fue marginada, vetada y calumniada con rumores falsos que dañaron su reputación. Su nombre desapareció de créditos, mientras el productor seguía impune. Aunque intentó regresar, el daño ya estaba hecho. Leticia pagó un precio alto por el abuso y la crueldad de quienes controlaban el cine. Su historia quedó enterrada en el silencio impuesto por un sistema corrupto. Y como este, hay muchos más secretos que el cine de oro jamás quiso revelar. Así que suscríbete y no te pierdas lo que viene en el próximo video.